Muy buenos días, tardes o noches. Anteriormente realicé una encuesta para elegir quién sería la siguiente calidad de Clash Royale en aparecer en la saga de videos más gastada de este canal. Por eso les traigo Top 28, todas las cartas especiales de la peor a la mejor. Las reglas son las siguientes, me baso en mi opinión personal y en la página deckshop.com. Y sin más que decir, pues llega la intro. Puesto número 28, el Golem de Elixir. Si me conocen pues ya saben que este puesto iba a ser predecible, ya que el Golem de Elixir en sí no es malo, ya que goza de un buen ataque. Lo malo es su habilidad, que le da la ventaja al rival de 4 gotas de Elixir cuando este es vencido en combate. Actualmente su uso radica en torneos de Elixir infinito. La considero la peor carta del juego. Puesto número 27, el Recolector de Elixir. Curiosamente le sigue otra carta relacionada con el elixir. El Recolector de Elixir es una carta tipo estructura encargada de recolectar elixir. Lo malo de esto es que el Recolector de Elixir pesa demasiado para lo que hace. 6 gotas de elixir. Además no cuenta con mucha resistencia, por lo que un hechizo es peligroso para él. Su uso en competitivo ha decaído bastante. Tengo miedo de que la carta desaparezca. Puesto número 26, el Espíritu Sanador. Probablemente este sea el peor espíritu del juego, ya que a pesar de que tiene un buen ataque, su uso es ocasional. Cuando este ataca a un enemigo, logra sanar a todas las tropas que entren en su rango, pero este rango es muy corto. Además, el Espíritu Sanador queda mal parado cuando nos acordamos de la existencia de la Curandera Guerrera, ya que hace lo mismo pero mejor. Puesto número 25, el Horno. Creo que dentro de todas las chozas, el Horno es la peor, ya que en cuestión de resistencia apenas logra soportar una bola de fuego. Sus espíritus de fuego tienen menos alcance que un espíritu de fuego convencional, lo que causa menos daño por salpicadura, siendo reemplazada por esta o por cualquier otra estructura. Puesto número 24, el Golem de Hielo. Bueno, en teoría el Golem de Hielo lo único que hace es servir como escudo, además de que es una carta que atrae la buena suerte. Todo se derrumbó dentro de mí. Tiene muy poquito ataque. Cuando este es destruido, ralentiza a todos sus enemigos, y a pesar de que tiene mucha vida, siento que el caballero hace un mejor trabajo. Su uso se limita a mazos de montapuercos y ballesta. Puesto número 23, la Choza de Bárbaros. Bueno, una de las cosas que también evalúo es la cantidad de elixir que tiene cada carta. Lo digo por este video y por esta carta sobrevalorada, ya que también Choza de Bárbaros, si no se lleva hechizo, puede ser una carta muy útil, ya que sus bárbaros causarán presión en el rival, pero ese es su detalle. Esta carta cuesta demasiado y tu rival puede atacarte rápidamente desde el otro lado. Puesto número 22, la Curandera Guerrera. La Curandera Guerrera es una carta muy resistente, además de que puede curarse y curar a las demás tropas simultáneamente. Atacando en combinación es muy peligrosa. Lo malo es que es muy difícil encajarla en cualquier mazo, ya que por lo general siempre va acompañada de algún golem de elixir, y como el uso de este decayó, el uso de ella también, sumado que su ataque es mediocre. Puesto número 21, la Lápida. La Lápida es una estructura especializada para cartas terrestres. Además puede considerarse como la choza que genera más rápido a sus tropas. Además que cuando esta es destruida todavía le quedan 4 esqueletos para luchar. Y a pesar de que no cuenta con mucha resistencia, la justifico por sus 3 gotas de elixir, lo que la convierte en una carta de ciclado rápido. Puesto número 20, la Jaula del Duende Forzudo. Esta es una carta más resistente que el Horno y la Lápida, lo que la hace un poquito más valiosa. De su jaula saldrá un duende super fuerte, capaz de tumbar a un bárbaro en combate. Esta es una carta que he visto muchísimo, pero aún así es vulnerable ante ataques aéreos, y el duende no cuenta con un daño en salpicadura. Aún así me parece una carta fantástica. Puesto número 19, la Choza de Duendes. La Choza de Duendes me parece una carta bastante buena, ya que sus duendes salen muy rápido y atacan a la torre. Además que cuando es destruida, 3 duendes salen de ella.
la choza de donde se estuviera más arriba, si no es por ese pequeño nerfeo que le hicieron. Ahora tiene menos resistencia y salen 3 duendes en vez de 4 como antes. Aún así la considero la mejor de las chozas, pese a costar más que las demás. Puesto número 18, los electrocutadores. Sí, ya sé que los electrocutadores no cuentan con mucha vida, ya que mueren con la bola de fuego y casi mueren con las flechas. Pero hay que tener en cuenta de que son 3 objetivos en vez de 1. Además de que cuentan con la habilidad de cualquier carta eléctrica, paralizando por mucho tiempo a sus objetivos, lo que ocasiona que sea una carta muy molesta. Puesto número 17, Mega Esbirro. Sí, esta carta es buenísima para la defensa ya que cuenta con muchísimo ataque. Además que no es cualquier carta con 3 gotas de elixir capaz de soportar a la bola de fuego. Por eso le doy el mérito. Pero por otro lado es muy lento para todo. Por eso considero que Esbirros de 3 es muy superior, ya que el Mega Esbirro no te va a sacar de algún apuro, ya que este solo se enfoca en un objetivo. Puesto número 16, Trío de Mosqueteras. Probablemente Trío de Mosqueteras sea mi carta especial favorita, ya que estas 3 luchadoras son muy fuertes, atacan rápido y hacen muchísimo daño. Lo malo es que pesan 9 gotas de elixir, cualquier hechizo las puede poner en problemas, y ahora el hechizo de sanación no existe, por la cual por sus 9 gotas de elixir perdieron muchos puntos. Puesto número 15, el Ariete. El Ariete es una carta especializada para el ataque. Y aunque este sea vencido, de este saldrán 2 bárbaros, listos para atacar a la tropa más cercana, siendo útiles tanto como para defender como para atacar, teniendo mucha velocidad al momento de que ellos se impulsan y le causan mucho daño a la torre. Aún así no son fáciles de encajar en algún mazo. Puesto número 14, el Cohete. El Cohete es una carta que solo usan los profesionales, ya que este cuenta con muchísimo daño en el área, ocasionando que casi cualquier tropa sucumba ante su presión. Además cuenta con el daño por salpicadura, a diferencia de su amigo el Rayo. Aunque su rango de alcance es muy corto, lo considero el hechizo pesado definitivo. Puesto número 13, el Mago. El Mago es una carta con muchísimo ataque y daño por salpicadura, lo que lo convierte en un atacante muy audaz. Lo malo es que el pobre casi no aguanta ningún golpe, siendo muy frágil cuerpo a cuerpo, aparte de que pesa 5 gotas de elixir, por la cual la mayoría de las veces es reemplazado, aunque para mí solo puede ser reemplazado por algún verdugo. Puesto número 12, el Gigante. El Gigante es una carta que cuenta con grandes cantidades de salud y un ataque devastador, además de que es el gigante que cuesta menos en elixir, además de que atacando en combinación es muy bueno, además de que por él le da chamba a Chispitas. Lamentablemente este ataca a la torre cuerpo a cuerpo y es débil ante cartas aéreas. Puesto número 11, la Máquina Voladora. Probablemente a más de alguno le asombrará de que la Máquina Voladora esté en este puesto, pues esta carta es muy molesta ya que cuenta con muchísimo rango de ataque, además de que le gusta molestar muchísimo desde atrás como el dragón eléctrico. Y aunque esta carta sea muy frágil, es muy buena para todo tipo de torneos, la cual asegúrate de llevar siempre la bola de fuego. Puesto número 10, la Mosquetera. La Mosquetera cuenta con mucho ataque y buena velocidad en su ataque, costando 4 gotas de elixir y pudiendo resistir a la bola de fuego, siendo capaz por sí sola a derrotar a cartas con más elixir que ella, como el Mago. Lo único malo que le veo es que no cuenta con el daño en salpicadura, pero bueno, ¿qué más se le puede pedir a esta carta? Puesto número 9, la Torre Bombardera. A decir verdad, me sorprende que la Torre Bombardera escalara demasiado, ya que ha mejorado bastante desde la última vez que la critiqué, ya que su daño aumentó demasiado, sumado a su asombroso daño por salpicadura que tiene, y su enorme rango de alcance, puede servir como excelente defensa ante cartas terrestres, pero es vulnerable ante cartas aéreas. Puesto número 8, los Puercos Reales. Bueno, si los Puercos Reales están aquí es porque han aumentado sus puntos de salud, además de que son 4 objetivos en vez de 1, además de que tienen la fuerza suficiente para tumbar a la torre. Y cuentan con una muy buena velocidad de ataque. Lo malo es que cuestan 5 gotas de elixir, por lo que cuesta un poquito encajarlos en algún mazo, pero eso sí, son muy buenos. Puesto número 8.
Puesto número 7, Terremoto. Terremoto también es otra carta que critiqué duramente en este video, pero al igual que Torre Bombardera ha logrado escalar muchísimo. Hoy en día es más útil que nunca, ya que les bajaron resistencia a todas las chozas y esta carta se dedica a tumbar todas las estructuras, además de que solo cuesta 3 gotas de elixir. Puesto número 6, el Mini P.E.K.K.A. Lo que hace de daño el Mini P.E.K.K.A. es brutal, ya que puede dejar fuera de combate a cartas con más elixir que él, o ella, siendo ideal para defender a gigantes o montapuercos. Lo único malo es que tiene la misma velocidad de ataque que un P.E.K.K.A. normal, y por tener a muchas cartas counters, igual que el P.E.K.K.A., pero aún así sigue siendo una de las cartas especiales más poderosas. Puesto número 5, el Montapuercos. El Montapuercos es una de las cartas favoritas, ya que este es muy rápido y muy barato en elixir, costando 4 gotas de elixir. A eso hay que sumarle su daño a las estructuras, por la cual es muy alto. A su vez que es una de las cartas más emblemáticas de todo el juego. Si no llevas una estructura, es casi seguro que te dé un golpe a la torre. Puesto número 4, la bola de fuego. En este video he mencionado bastante a la bola de fuego, y por fin me ha tocado hablar de ella. La bola de fuego es uno de los hechizos más usados de todo el juego, ya que cuenta con mucho ataque y daño en salpicadura, además de que es barato y se usa bastante para medir la resistencia de las cartas. El terror de recolector de elixir y trío de mosqueteras. Puesto número 3, Valkyria. La Valkyria es muy conocida por su gran resistencia, pudiéndole hacer frente a cartas muy peligrosas como el Mega Caballero por sí sola. El daño producido por su hacha es lo más parecido al daño por salpicadura, ya que afecta a todos los objetivos que entran en su rango. Apuesto a que es una de las cartas favoritas de muchos. Puesto número 2, la Torre Infernal. Pues, ¿qué puedo decir? Esta es la estructura especial definitiva. Su daño progresivo es muy bueno, además de contar con grandes puntos de salud. Y a pesar de que existen muchas cartas eléctricas que la pueden dejar inútil, puede hacerle frente a cartas muy usadas como el Golem, Mega Caballero o Globo, sin sudar. Por lo que espero que traigas contigo el Zap. Puesto número 1, el Duende Lanzadardos. El Duende Lanzadardos es una de las cartas que me deja con la boca cerrada, ya que es una carta extremadamente útil. Aunque tenga poquita vida, tiene mucho daño y buen rango de alcance. Si te ponen cartas enfrente de él y no le tienes algún hechizo, probablemente pierdas la torre, ya que esta es una carta que no se debe subestimar. Su velocidad es brutal. Por todo esto y mucho más, por eso considero que el Duende Lanzadardos es la mejor carta especial. Bueno, pues esto sería todo. Comenta, suscríbete y dale like para que este canal siga viviendo. Comenta cuál crees tú que es la mejor carta especial y la peor carta especial. A decir verdad, creo que la calidad especial es la más débil de todo el juego. Y bueno, el último video de esta saga sería con las cartas comunes. Y sin más que decir, pues, hasta pronto. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. A continuación te aparecerá contenido similar, subo los videos los domingos cada 2 semanas.